¿Qué es el aparato locomotor? Es el aparato que nos permite movernos y trasladarnos de un lugar a otro. El movimiento es algo fundamental para el ser humano. Es necesario para desplazarse, para mover objetos, para operar máquinas, etc. Existen dos sistemas que contribuyen a la locomoción, el sistema óseo y el sistema muscular. El primero lo constituyen los huesos y el segundo está constituido por diferentes tipos de músculos. El sistema esquelético. El sistema óseo es propio de los animales vertebrados que incluye a los seres humanos y cumplen algunas funciones básicas entre las que se encuentran las siguientes. Proporcionar estructura al cuerpo y dar fijación a varios músculos. Favorecer el movimiento al proporcionar que los huesos trabajen como palancas cuando se fijan a ellos los músculos. Preservar órganos internos como lo hacen las vértebras con la médula espinal y el cráneo con el cerebro. Preservar minerales de elementos como el calcio y el fósforo. Fabricar células sanguíneas como eritrocitos, leucocitos y plaquetas en la médula roja de algunos huesos. El tejido óseo es rígido pero muy liviano y presenta grandes depósitos de minerales, además de calcio y fósforo. Está formado por magnesio. Está constituido por células óseas y una sustancia intercelular denominada matriz ósea. La matriz compone la mayor parte del tejido y está formado por una porción orgánica de fibras de colágeno y un compuesto inorgánico constituido básicamente por sales de calcio. Es el responsable de sostener el cuerpo, proteger los órganos vitales, servir de inyección a los músculos y fabricar las células sanguíneas. Está formado por unos elementos semirrígidos, los cartílagos, unos elementos rígidos, los huesos, y unos elementos flexibles que permiten la unión entre los huesos, los ligamentos, y entre los huesos y los músculos, los tendones. Cartílagos son estructuras semirrígidas de tejido cartilaginoso, que es una forma de tejido conjuntivo en cuya sustancia intercelular predomina la sustancia no fibrosa sobre las fibras. Las células inmaduras del tejido cartilaginoso se denominan condroblastos y las maduras condrocitos. Un ejemplo de cartílago es el pabellón de la oreja. Huesos son estructuras rígidas del tejido óseo, que es un tejido derivado del tejido cartilaginoso que se caracteriza por presentar en su sustancia intercelular un elevado porcentaje en peso de precipitaciones de fósforo cálcico 60% y carbonato cálcico 5% sobre la sustancia orgánica llamada osteína 30%, que está formada básicamente por fibras de la proteína colágeno. Tipos de tejido cartilaginoso: hialino, elástico y fibroso. El hialino, con pericondrio, matriz homogénea con mucha sustancia intercelular y pocas fibras de colágeno, condrocitos de tamaño intermedio, forman el tabique nasal, el esqueleto de los embriones, laringe, tráquea, bronquios y extremo anterior de las costillas. Elástico, con pericondrio, matriz no homogénea con predominio de paquetes de fibras elásticas, condrocitos grandes, abundantes, se encuentra en el pabellón auricular, epiglotis y cartílago de la laringe. Fibroso, no posee pericondrio, condrocitos escasos o pequeños, tiene abundante matriz con predominio de fibras colágenos agrupados en haces que siguen la dirección de máximo esfuerzo. Se encuentra en los discos intervertebrales y en los meniscos articulares de la rodilla. Existen tres tipos de células óseas: osteoblastos, células formadoras de huesos; osteocitos, células óseas maduras que llevan a cabo las actividades metabólicas del tejido óseo; osteoclastos, células que disuelven el hueso, realizan funciones de degradación y absorción ósea, son importantes para el crecimiento, mantenimiento y reparación de los huesos. Los huesos presentan unos canales denominados canales de Havers, por donde pasan las arterias, venas, nervios y vasos linfáticos que mantienen vivas las células óseas. En los huesos largos se distingue la caña o diáfisis, que es el tejido óseo compacto, y los dos extremos o epífisis, que son del tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto se encuentra ubicado en la parte superficial de los huesos y el tejido óseo esponjoso se encuentra ubicado en la parte central interna de los huesos. En el interior de la diáfisis está la denominada médula ósea amarilla, el tuétano de los huesos, formada por células repletas de grasas, y en los espacios vacíos de las epífisis se encuentra la médula ósea roja, formada por las células madres de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos de la sangre. Dentro de las partes de un hueso podemos encontrar la diáfisis, que es la porción principal más larga del hueso; la epífisis, que es la porción terminal del hueso; la metáfisis, que es la zona donde se articula la diáfisis y la epífisis. El periósteo es indispensable para el crecimiento y la reparación ósea, compuesta por vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios que pasan hacia el interior del hueso. En estas imágenes podemos observar los tipos de células óseas y su ubicación
y los tipos de hueso compacto y hueso esponjoso. Aquí observamos las partes del hueso: epífisis, diáfisis, tejido compacto, tejido esponjoso, cartílago epifisiario, médula ósea amarilla, periósteo, cartílago articular y médula ósea roja. Los contactos entre huesos se denominan articulaciones. Estas pueden ser de tres tipos: inmóviles, son las que no permiten movilidad entre los huesos. Un ejemplo son las articulaciones que hay entre los huesos del cráneo, las denominadas suturas. Semimóviles son las que permiten una cierta movilidad entre los huesos. Un ejemplo son las articulaciones que hay entre las vértebras que presentan un disco intervertebral cartilaginoso. Móviles son las que permiten una gran movilidad entre los huesos, como pasa en la articulación de la rodilla, que se encuentra toda ella dentro de una cápsula de tejido conjuntivo llena de un líquido amortiguador denominado líquido sinovial. Ligamentos son las estructuras de tejido conjuntivo que unen los huesos entre sí. Tendones son las estructuras del tejido conjuntivo que unen músculos entre sí o músculos con los huesos. El esqueleto humano está formado por 206 huesos y se divide en axial y apendicular. El esqueleto axial comprende el cráneo, la columna vertebral, el esternón y las costillas. El esqueleto apendicular, cuyos huesos forman los apéndices, extremidades y sus uniones al esqueleto axial, incluyen los cinturones pectoral y pélvico, y a los huesos de los brazos, piernas, manos y pies. El cráneo está compuesto por 22 huesos. Estos se dividen en craneales y faciales. Los huesos craneales encierran al cerebro y lo protegen de lesiones físicas. Estos huesos son 8. Uno frontal, 2 parietales, 2 temporales, 1 occipital, 1 esfenoides y 1 etmoides. Los huesos faciales son 14 y se encuentran distribuidos en la cara. Aquí observamos los tipos de articulaciones: sinartrosis o inmóviles, diartrosis o de amplio movimiento y anfiartrosis de ligero movimiento. La diferencia entre los tendones, que son aquellos que unen los músculos con los huesos, mientras que los ligamentos unen a los huesos entre sí. 206 huesos que componen el esqueleto humano. De acuerdo con su forma, los huesos pueden ser largos, cortos y planos. Los huesos largos tienen una longitud mayor y no son anchos. Pertenecen a este grupo los huesos de los muslos, piernas, dedos de los pies, brazos, antebrazos y de la mano. Los huesos cortos tienen forma de cubo y sus dimensiones de ancho y longitud son similares. Encontramos en este grupo los huesos de la muñeca, la rodilla y el tobillo. Los huesos planos son delgados y dentro de este grupo están el esternón, las costillas y los huesos del cráneo. Síntomas de las enfermedades óseas más comunes: fragilidad en las uñas. Si se rompen con facilidad pueden ser un síntoma de un problema óseo, pues las uñas están formadas por colágeno y calcio. Reducción de encías. Cuando retroceden tiene que ver con que la mandíbula pierde fuerza y por tanto masa ósea. Hay que consultar al dentista, cepillarse correctamente, usar hilo dental y fortalecer la zona. Pérdida de altura y densidad. Esto es posible porque la masa cartilaginosa disminuye y podría indicar un debilitamiento de los músculos. Falta de fuerza. Si se necesita hacer un mayor esfuerzo para realizar labores manuales, es posible que sea por problemas de huesos. Dolores, calambres y fracturas. La presencia de calambres nocturnos y continuos, rotura de huesos con facilidad u otros indicadores como el dolor persistente son sinónimos de acudir al médico especialista. El nivel de estrógenos es bajo. Si esta hormona disminuye, lo más habitual durante la menopausia, los huesos están en peligro. Muchas gracias.